Hola, me llamo Miriam Navarro Beltrá y soy de Novelda. Profesionalmente soy médica de familia y de comunidades. Trabajo actualmente en el Centro de Salud Pública de Elche y también soy investigadora asociada tanto a la Universidad de Alicante como a la Universidad Miguel Hernández. Durante la charla Código Postal versus Código Genético, desigualdades en salud, lo que trato es de mostrar evidencia científica de cómo determinantes sociales, o sea, características como el género, la edad, la etnia, el nivel socioeconómico, etc., pueden influir enormemente en la salud de las personas, incluso más que los factores biológicos o biomédicos. No os perdáis la charla. Todo el mundo debería conocer las causas de las enfermedades, todos esos factores sociales que hacen que unos enfermen más que otros, tengan menores posibilidades de cuidarse, y además de que saber también que no todos tenemos las mismas oportunidades, que vivimos en un mundo que no es equitativo y que en nuestra mano está tener un mundo mejor y más justo. Buenos días. Primero de todo, agradeceros la presencia en la charla de hoy, que se llama Código Postal versus Código Genético, desigualdades sociales y salud. Aprovecho el momento para comentaros que la otra charla que tenemos pendiente, la de los secretos de las partículas más pequeñas del universo, que tuvimos que retrasar por el tema del confinamiento de Madrid, aún no tenemos fecha designada, pero la vamos a realizar, y tan pronto sepamos las fechas, pues os lo comentaremos por las redes sociales y todo esto. Agradecer especialmente a Miriam que haya querido venir a darnos la charla y a compartir su conocimiento con nosotros. Y yo estoy hoy especialmente feliz por dos motivos. Uno, porque el contenido de la charla me parece súper interesante. Creo que hablar de cómo afectan las desigualdades económicas y sociales a la salud de las personas, a la esperanza de vida, es una idea que puede ser muy intuitiva, ¿no? Porque es fácil pensar que una persona que tiene una vida económicamente desahogada pues tiene un acceso a mejores servicios de salud, tiene también el acceso a una educación mejor, que le permite dar mayor importancia a buenos hábitos de vida. Está haciendo spoilers, ¿eh? Yo... Bueno, y el acceso también a una dieta equilibrada, porque parece que no, pero es más económico comer regular que comer bien, ¿no? Y dejo el spoiler. Hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez. El caso es que esa idea, que es muy intuitiva y que yo creo que a todo el que la escucha le parece muy obvio, normalmente la escuchas y la dejas ir, ¿no? En cierta forma no te sientes demasiado afectado por ella, por desgracia. Una charla como esta lo que hace es un poco sacudirnos, ¿no? Y decirte, bueno, pues ese pensamiento que te viene y te va, reflexiona en él, piénsalo un poco, sé consciente de ello, porque estamos hablando de un talón de Aquiles de la sociedad muy importante, ¿no? Y entonces nos obliga a reflexionar sobre ello y intentar implicarnos un poco más, creo yo, en buscar soluciones a este problema. Esa es mi opinión. Y el segundo motivo de estar muy contentos porque la ponente es Miriam. Porque Miriam es amiga mía desde hace más de 30 años. Queda muy mal decir esto porque parecemos muy mayores, pero bueno. Y casualmente voy a contar una anécdota, que nos conocimos, casi podría decir que nos conocimos aquí en el casino, casi, porque bueno, yo le tiré una bolsa de pipas saladas en la entrada del edificio, ahí un poco a la derecha. Y lo digo porque de una broma tonta que se puede hacer con 15 años, ahí ves un poco la forma de ser, se pueden ver la forma de ser de las personas, ¿no? Y entonces ahí a mí me llamó mucho la atención de ella la inteligencia y el sentido del humor con el que aceptó la broma. Entonces, esos son signos que yo creo que la definen. Muchos de los que habéis aquí la conocéis, y fíjate como en un momento conoces a alguien y puedes darte cuenta de algunas características de esa persona, ¿no? Entonces quería comentarlo, ¿no? Por otro lado, a la hora cuando estuvimos hablando de hacer la charla y me envió el currículum para hacer el díptico,
pues tuve un problema muy importante, porque tiene un currículum extenso y nos ha tocado pasarle la tijera para que cupiera aquí. Entonces, es impresionante y prefiero leerlo para no dejarme nada, aunque esta es la versión extractada, ¿no? Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales, doctora en Epidemiología y Salud Pública. A lo largo de los últimos años ha participado en numerosas investigaciones y coordinado diversas iniciativas, como el Grupo de Salud Pública e Inmigración del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Salud entre Culturas. Es investigadora asociada a la Universidad de Alicante y a la Universidad Miguel Hernández. Actualmente trabaja en Salud Pública en Elche y de su participación en el Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud, Salud Internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina en Familia y de su visión humanista y social de la medicina, emana la charla que nos presenta. Aquí dejamos fuera cosas como la secretaría de varias organizaciones médicas y especialmente el tema del experta en Chagas que tanto te ha ocupado durante tantos años. El currículum es impresionante y pensando un poco en ello me ha llamado la atención cómo al verlo en blanco sobre negro, pues es cuando te impresiona más de verdad, ¿no? Conociéndonos de toda la vida, en cierta forma los méritos profesionales se tienen menos en cuenta porque lo que de verdad te importa es la persona, ¿no? Y es esa amistad y esa inteligencia de la que hablábamos y esa capacidad, pues la que supera esos méritos profesionales, ¿no? Pero lo cual no quita que me sienta tremendamente orgulloso de ella y que como ella no pavonea, pues pavoneo yo. Así que sin más rollo ya le doy paso. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias al Casino de Novelda por haberme invitado, especialmente a Lucas, porque es verdad que fue él el que me propuso este tema que a mí tanto me gusta además. Y no sé, el estar aquí me parece incluso tierno, no solo en Novelda, que es mi pueblo, y rodeado de mi gente, de mis amigos, de mis familiares, de toda la vida, del cole, del instituto. Porque también aquí estoy en el casino, que es el lugar donde tuve mis primeras caídas de los columpios y mi primer beso, por poner un ejemplo. Con lo cual me parece especialmente emotivo estar aquí y se lo agradezco muchísimo a Lucas. No sé si al leer el título de la ponencia, de la charla, pensasteis que, bueno, que claro, que el código postal, que en algunos casos es más importante que el código genético, porque no es lo mismo haber nacido en Novelda que haber nacido en una zona rural de un país africano. Eso es obvio, ¿verdad? No vamos a tener las mismas oportunidades si nacemos en un pueblo con nuestra familia, un pueblo de un país europeo donde tenemos acceso a la sanidad, donde tenemos alimentación, donde tenemos un sistema higiénico sanitario adecuado con agua potable, sin microorganismos, sin enfermedades tropicales, que haber nacido en una zona rural de África donde desde el primer momento del nacimiento vamos a estar castigados por hambrunas, por conflictos bélicos, por sequías, por agua no potabilizada y por enfermedades tropicales con difícil diagnóstico y tratamiento en esas zonas. Eso es obvio, ¿verdad? Pero lo que no es tan obvio es cómo esas diferencias pueden influir tanto en una persona en personas dentro del mismo país e incluso dentro de la misma ciudad, aunque estemos en ciudades de un país europeo como nosotros. Y me gustaría, como ha dicho Lucas, que se nos moviera algo por dentro y que fuéramos conscientes de la suerte que tenemos o de lo privilegiados que somos y de que los que están al lado, nuestros vecinos, pueden no ser tan privilegiados y tener muchos más problemas de salud que nosotros debido a los determinantes sociales de las inequidades que os voy a comentar. En cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, me gustaría que esto fuera dinámico y que entre todos charláramos, ¿sí? Bien, lo primero, comentaros, como ha leído Lucas de mi currículum, que este tema lo llevo trabajando desde hace años. ¿No se me escucha bien? Vale. Este tema lo llevo trabajando años con mis compañeros, unos médicos de familia, médicos y médicas fabulosos de Madrid, en un grupo de trabajo que se llama Inequidades en Salud y Salud Internacional, donde hemos diseñado un escape room, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el escape room, ese juego donde tienes que salir de una habitación en una hora resolviendo pruebas. Una especie de escape room para profesionales sanitarios, donde queremos sensibilizarles sobre los determinantes
de la salud. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué es importante? Porque esos determinantes sociales, que pueden ser la clase social, la renta, el género, el nivel educativo, la edad, el lugar donde se vive, todo eso genera inequidades en salud, da más oportunidades a unas personas que a otras a la hora de acceder a servicios sanitarios y a la hora de poder tener un estado de salud más idóneo. Y esas inequidades de salud son injustas y son evitables. Y por eso queremos que se tomen más en cuenta y que los profesionales sanitarios sean más conscientes de este problema dentro de la consulta también. Y por eso hacemos el escape room. Aquí no voy a hacer este juego, obviamente, es una charla, pero sí que me gustaría que hiciéramos un ejercicio, si os apetece, de imaginándonos, y me gustaría que os pusierais en la piel de unas determinadas personas. ¿Os apetece? ¿Hacemos la prueba? Vale, a ver, por ejemplo, las dos filas, bueno, a ver, este grupo de aquí, ¿vale? Juan, Fran, Pedro, vosotros, vais a ser, por ejemplo, Isidro. Gracias. Isidro, ¿vale? Ahora os contaré las características de Isidro. Vosotros de aquí, de esta zona, podéis ser Jacinta, por ejemplo. Ahí detrás, Luis, Alicia, etcétera, podéis ser Ana. Y Elia, Cristina, Alex, María José, podéis ser Wilson. Tú puedes ser Wilson o puedes ser Isidro. Tú Isidro, venga. Isidro, tú Isidro, venga. ¿Vale? Partamos de que estas personas, que son muy diferentes por los nombres y por las caras, podéis pensar que son diferentes, ¿no? Que tienen, no sé, características diferentes. Pero biológicamente, médicamente, les ha pasado lo mismo a todos. Han tenido un infarto, ¿vale? Imaginémonos que han tenido un infarto, y que las características biológicas de ellos son las mismas. Tienen 50 años, están gorditos, tienen el colesterol alto, tienen la hemoglobina glicosilada alta también, es decir, tienen diabetes de tipo 2 también, ¿sí? La tensión altita y fuman desde hace unos 35 años, vamos, que tenían todas las papeletas para un infarto, ¿sí? Bien, ¿ahora qué queremos con estos pacientes? El objetivo es pues que no tengan un segundo infarto. Entonces, como médicos, les tenemos que dar consejos para que eviten en la medida de lo posible tener otro infarto. Tienen que mejorar mucho sus hábitos de vida, ¿vale? Tienen que tener hábitos más saludables. Yo os digo esto, pero vosotros sois ellos. Tenéis que poneros en la piel de cada uno. Bien, vamos a ver qué características tienen. Esto lo he trasladado a Alicante, que todos conocemos Alicante, para imaginárnoslo un poco mejor, ¿vale? Porque inicialmente estos personajes eran de Madrid. Pues bien, Isidro vive en el centro de Alicante, en un ático muy espacioso en la Plaza de Luceros. Trabaja en banca, está casado, tiene 2 hijos, los hijos van al colegio, un colegio privado, tiene mucho dinero, tiene coche, vamos, está estupendo, ¿sí? A nivel económico. Bien. Ana, ¿quién era Ana? ¿Vosotros sois Ana? Vale, Ana vive en Benalúa, pues un barrio más normalito de Alicante, ¿no? Ni es muy de clase alta, ni muy de clase baja, pues un barrio de toda la vida, ¿vale? Vive en un pisito normalito, pues de unos 40 metros por ahí. Tiene 2 hijos también, trabaja como teleoperadora en una empresa, ¿sí? Y su marido, pues, hace trabajos on-off, tiene trabajo, a veces sí, a veces no, porque trabaja en la construcción, ¿vale? Wilson, como podéis pensar por su nombre, es un inmigrante latinoamericano, viene de Ecuador. Vive en Campo Amor, que es la zona que está por detrás del Hospital General de Alicante, ¿vale? Es una zona latina, es el código postal es 03010. Casi todo el dinero que gana con trabajos informales, puesto que ha llegado no hace mucho y no tiene tarjeta sanitaria ni tiene permiso de residencia, es decir, es un sin papeles, podríamos decir, pues casi todo lo poco que gana lo manda a su familia porque tiene allí en Ecuador una mujer y 3 hijos, ¿de acuerdo? Vive en un piso compartido con 4 personas más y, bueno, pues eso, no tiene coche ni tarjeta sanitaria, como he comentado. Y Jacinta, que la veis aquí, vive en Virgen del Carmen, ¿os suena? La zona de las 1000 viviendas. La zona de las 1000 viviendas y es una mujer que está separada,
tiene un hijo a su cargo y otra hija y un nieto pequeñito, un bebé, del que tiene que hacerse cargo también ella, porque la hija no tiene cómo mantenerlo, y tiene dos trabajos, uno limpiando en un colegio y otro cuidando a una señora mayor en su casa. ¿Sí? Vive en un piso pequeño de las 1000 viviendas y sí que tiene tarjeta sanitaria. ¿Os ponéis un poco en la piel de estas personas? ¿Os podéis imaginar qué tipo de vida llevan? Bien, luego vamos a ello. Yo quiero que os imagináis qué tipo de vida pueden llevar. Estos son los determinantes sociales de la salud, ¿vale? Cada persona debe tener una serie de factores que no se pueden modificar, como la edad, el sexo y los factores físicos o genéticos. Yo no puedo dejar de tener la edad que tengo ahora mismo, ¿vale? Dejar de ser mujer, me refiero biológicamente, aunque cambie de sexo, eso es otra cosa, ¿vale? Pero luego están los estilos de vida del individuo que rodean a estas personas. Las redes sociales y comunitarias también influyen mucho en nuestra salud y además las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales influyen muchísimo en nuestra salud, como el ambiente laboral, estar desempleado o no, el nivel educativo, el acceso que tenemos a un agua potable, al saneamiento, a los servicios de salud, a la alimentación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Y si pensamos ahora en el coronavirus, no voy a hablaros del coronavirus, pero sí que algunas pinceladas van a caer porque estamos en una pandemia y es inevitable. Hay unos compañeros que han hecho este dibujo haciendo el diagrama de los determinantes sociales de la salud, de todo lo que influye en nuestra salud, rodeado por el virus, porque está influyendo muchísimo también en cómo estamos viviendo y en nuestro estado de salud. Bien, hablando más de estos determinantes de la salud, como veis, aquí hay unos ejes que provocan desigualdad. Estos ejes son la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio. ¿Sí? Y todo esto es lo que genera inequidades en salud, como he comentado anteriormente. La clase social, lo que cobra cada uno y en qué estatus tenga, ¿vale?, está muy relacionado con el territorio, así que cuando hable de ello estarán muy unidos, ¿vale? ¿Dónde vivimos? ¿Sí? El código postal. El género, ahora hablaremos también, la etnia, ¿vale? Si somos de una minoría étnica o si somos inmigrantes, eso tampoco se puede cambiar, el grupo étnico al que pertenezco, y la edad tampoco la puedo cambiar. Empecemos con la edad. Obviamente, una persona que tenga 80 años pues tendrá más problemas de salud o más posibilidad de morirse que una persona más joven, biológicamente hablando, ¿sí? Pero si pongo un ejemplo muy claro relacionado con el coronavirus, vais a ver cómo la edad sí que puede ser un eje de desigualdad y sí que puede influir drásticamente en la salud de una persona. Una persona de 80 años que viva en un buen barrio de Alicante, por ejemplo, bien atendida, bien cuidada, con acceso a todas las medicinas, a todos los diagnósticos que necesita y vive bien cuidada, de 80 años, comparándola con una persona de 80 años que viva en una residencia de la tercera edad, que no tenga los recursos necesarios para atender a toda la población que tiene en esa residencia, ¿quién de estas dos personas pensáis que es más vulnerable para el coronavirus, por ejemplo? La de la residencia, ¿vale? Esto se ha visto muy de manifiesto, no es lo mismo, aunque la edad nos expone simplemente por ser edad avanzada a un problema determinado de salud, como puede ser una infección por el coronavirus, las condiciones sociales son las que marcan de verdad la diferencia. Las personas que han muerto, sobre todo, eran personas que estaban en residencias, que tenían contacto con más personas, que no se les estaba tratando como se merecían ante una pandemia como esta. Personas que han estado solas en casa y han muerto solas en casa porque no tenían nadie quien las cuidara. Esas son las características sociales que marcan la diferencia y muchas veces que marcan el que una persona viva o muera, ¿sí? Bien. Si vamos a los factores de riesgo cardiovascular, ¿os suenan, no?, los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para que nuestro corazón esté sano y no tengamos problemas? Pues bien, aquí la doctora Cristina sabe mucho de esto. Pues la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, todo eso influye muchísimo, ¿verdad? Como Jacinta, Wilson, Isidro, todos estos estaban gorditos, tenían diabetes, tenían hipertensión. Pues bien, en este estudio
que se hizo con 1,7 millones de personas investigando realmente cuáles eran los factores que influían en la salud y en la expectativa de vida. Vieron que eso en países ricos, personas de nuestra edad, que estamos casi todos en este rango de edad, 1,7 millones de personas viviendo en países ricos entre 40 y 85 años, ¿vale? La expectativa de vida, o sea, la esperanza de vida bajaba casi 5 puntos por fumar, está clarísimo, fumar es muy malo, si no os lo han dicho de verdad, os lo digo yo, muy malo, y puede matar directamente simplemente por desarrollar cánceres asociados al tabaco, ¿vale? El sedentarismo puede bajar 2,5 veces la esperanza de vida de una persona que no sea sedentaria, ¿vale? 1,6 por la hipertensión, no llega a un punto por obesidad ni por beber mucho alcohol, pero fijaos, se dieron cuenta analizando todos estos factores que solamente ser pobre hacía que te bajara la esperanza de vida en más de 2 años. Solamente por ser pobre, independientemente de que fumaras, de que fueras sedentario, de que tuvieras hipertensión, de que bebieras o de que fueras un desastre. Solamente ser pobre ya hacía que tu posibilidad de morirte antes fuera mayor que otra persona que no fuera pobre, aunque tuviera pues otros problemas. ¿Sí? Fijaos este estudio que hicieron en Londres. Unos médicos de Londres, de salud pública, estudiaron la línea de metro que iba desde Westminster, una zona de alto copete de Londres, hasta Canning Town, la zona de Jubilee, ¿vale? Y vieron cómo la esperanza de vida de las personas que vivían en cada una de esas paradas de metro iba descendiendo desde aquí, una zona con buenos accesos a zonas verdes, con menos ruido, con más tiendas de productos saludables, etcétera, etcétera, como pasa en las zonas más ricas, pues la esperanza de vida iba disminuyendo prácticamente 1 año conforme íbamos avanzando en estas paradas de metro. O sea, simplemente saber dónde vivías ya te iba a decir más o menos si ibas a vivir más o menos que otras personas. ¿Sí? En Madrid hicieron un estudio parecido hace algunos años, pero en vez del metro con la línea de cercanías. Con esta línea de cercanías que iba desde Tres Cantos a Parla, vieron que bajaba casi 1 punto también, casi 1 año, la esperanza de vida de las personas que vivían en estas zonas. Íbamos de aquí hasta aquí. Fijaos, en Villaverde Bajo, la esperanza de vida de las personas que viven allí es 2 años menor que las que viven aquí. Pero es que fijaros la diferencia de las zonas donde viven estas personas. Esta zona de Tres Cantos tiene casas unifamiliares, con fácil acceso, con zonas verdes cerca, vamos, todos los servicios adecuados. Y aquí fijaos, pisos más pequeños, puede haber más polución, más ruido. Una cosa que os comento también, ¿sabéis el auge de las casas de apuesta, de las casas de apuestas en los últimos años? ¿Dónde creéis que se ponen más casas de apuestas y zonas de juego? Y locales de juego. ¿En una zona como esta o en una zona como esta? Aquí, sí. En las zonas más pobres, en los barrios más pobres, son donde más casas de apuesta y más locales de juego se ponen. ¿Eso qué hace? Pues aumenta todavía más la vulnerabilidad de estas personas, que si ya les cuesta llegar a fin de mes o comer de manera equilibrada, pues esto ahonda más. Se aprovechan de las necesidades que tiene la gente de intentar conseguir más dinero. Bien, y como veis, que comentaba antes, la zona donde uno vive tiene mucho que ver con la clase social y con la renta, con el nivel de renta. La gente que vive en estas zonas son de renta baja. O sea, si analizaban no solo por la zona donde viven, sino por la renta, es donde salía que las personas con una renta más baja, con un nivel socioeconómico más bajo, son los que tienen menos esperanza de vida que las personas que cobran más. Si vamos al ejemplo del coronavirus, si bien no creo que nos sirva esta pandemia para repensar en el sistema en el que vivimos, en este mundo, y cómo podemos cambiar la relación con nuestro planeta para vivir mejor y para evitar las desigualdades en salud, sí que es verdad que ha servido para poner de manifiesto más aún cuán desigual es nuestro mundo.
¿vale? Ha puesto más de manifiesto que se están muriendo más las personas que viven en peores condiciones, que están enfermando más las personas que viven en peores condiciones y que pueden protegerse menos las personas que están viviendo en peores condiciones. Fijaos aquí, esto es la distribución del teletrabajo por nivel de ingresos, ¿vale? El nivel de ingreso y el teletrabajo. Si miráis aquí, hasta las personas que cobran unos 2.500 euros, el teletrabajo, la distribución del teletrabajo es aproximadamente en más de la mitad, ¿vale? ¿Vale? Pero si vamos aquí, por ejemplo, baja, fijaos, en los que cobran de 500 a 1.000 euros, solamente pueden teletrabajar un 13% y más bajo de 1.500, menos del 30%. ¿Esto por qué es? Pues porque el teletrabajo está diseñado para que las personas los profesionales que estén altamente cualificados puedan trabajar desde casa con un ordenador. Pero ¿qué pasa con los servicios esenciales? ¿Qué pasa con las cajeras y los cajeros de supermercado? ¿Qué pasa con los cuidadores de otras personas? ¿Qué pasa con los que limpian las calles, con los basureros? ¿Qué pasa con estas personas que cobran menos y tienen unos trabajos diferentes? Pues esas personas no pueden teletrabajar. Y fijaos en este estudio que ha salido recientemente, aquí se ve durante la pandemia, esta es la zona, esta es la pandemia, ¿vale? Este año. ¿No sale ahí el...? Bueno, esta es la línea del coronavirus, ¿vale? Como en la primera ola tuvimos esto, ¿vale? En verano, que nos dejó un poquito más tranquilos, y luego en la segunda ola. Bien, aquí veis, en la línea esta roja es el salario más alto. Perdón, es el salario más bajo, y esta zona azul es los salarios más altos, ¿vale? Las personas que tienen un salario más alto, fijaos, bueno, todos antes de la pandemia, más o menos, esto es la movilidad, lo que han hecho ha sido rastrear los móviles para ver cuántos se han movido de su zona, ¿vale? Y era bastante igualitario, ¿no? Bastante estable con todas las personas independientemente de lo que cobraban, todos se iban a trabajar, ¿vale? Se movían de sus casas, ¿bien? Llega la pandemia y el confinamiento. Esto es el confinamiento. Fijaos, las personas que cobran más reducen su movilidad. ¿Por qué? Porque se podían confinar, porque podían teletrabajar, porque probablemente no perdían el trabajo si no iban a trabajar, o podían seguir comiendo si dejaban de ir a trabajar, ¿sí? Porque tenían mejores condiciones laborales, trabajos mejor pagados, mejores condiciones sociales a la hora de quedarse en casa con los niños y no ir a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la gente que cobra menos? Los de la renta más baja, fijaos, qué diferencia hay entre los que se podían quedar en casa y los que no. Seguían moviéndose, tenían que seguir yéndose a trabajar, porque si no trabajan no comen, si no comen se mueren, o porque si no trabajan les echan, y si les echan lo mismo, no pueden ni pagar el piso ni comer, ¿sí? Fijaos luego, en verano, claro, en verano los que tienen renta más alta, fijaos lo que se han movido, comparados con los que tienen rentas más bajas. Se han movido porque se han ido de viaje, de vacaciones. Se han movido un montón. ¿Qué pasa con estos? Que no se pueden ir de vacaciones, que se han quedado todavía por aquí, mucho más cerca, no se han movido casi. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo lo social puede influir en la salud? Obviamente, ¿quién de estas personas estaban más expuestas a infectarse del coronavirus y a tener una peor salud? ¿Los de renta alta o los de renta baja? Los de renta baja, ¿sí? Y veis aquí como en esta nueva segunda ola, lo mismo. Pues estas personas tienen que seguir yendo a trabajar y los demás los de renta más alta pueden quedarse en casa teletrabajando, ¿vale? Esto es lo mismo que antes, pero esto ya no son, las líneas de colores ya no son, ya no hacemos referencia a ellas a la renta, ¿vale? Esto es la movilidad, más alta o más baja, y esto es el salario, ¿vale? El salario más bajo, fijaos, en las vacaciones de verano, los de salario más bajo, esto es que es un lío comparar las dos. Esto es durante el confinamiento. Durante el confinamiento la movilidad obviamente ha descendido mucho, ¿sí? Esto es en la situación de nueva normalidad que creemos que estamos, pero bueno, esto es antes del confinamiento. Antes del confinamiento, fijaros, se movían menos también
los que cobraban más, pero fijaos, en las vacaciones de verano se mueven más los que cobran más, que está en esta zona, que los que cobran menos, porque las vacaciones de verano, como decíamos antes, se quedan trabajando. ¿Sí? ¿Se ve claro de las dos formas? Si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, ¿vale? Que os veo ahí como no os veo las caras del todo tampoco. Bien. Eso hablando del territorio y de la clase social. Creo que ha quedado bastante claro cómo influye nuestra renta económica, nuestra clase social en nuestra salud, ¿sí? Y el género. Biológicamente, la mujer se ha dicho siempre que está más protegida para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Quién tiene más infartos? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿verdad? Biológicamente, Cris, las mujeres están protegidas biológicamente, médicamente. Pero ¿qué pasa si en vez del sexo biológico, de ser XX o XY, de tener genitales masculinos o femeninos, hablamos de género, de esa construcción social que tenemos y que las mujeres están encasilladas en ese género, en el rol de género femenino y los hombres en el de masculino? Pues ¿qué pasa? Que se ha visto en diferentes estudios que ser mujer aumenta un 18% el riesgo de morir por infarto agudo de miocardio en España comparado con los hombres. Las mujeres reciben con mayor frecuencia que los varones, un diagnóstico erróneo por parte de los profesionales. Somos tratadas de manera distinta. Desde hecho, hasta hace poco tiempo, los ensayos clínicos y todas las dosis de medicamentos, todo estaba pensado para los hombres. No pensaban que las mujeres podíamos tener diferentes formas de reaccionar, o sea, nuestros cuerpos ante los fármacos o ante determinadas dosis, o incluso no se pensaba que podíamos tener, teniendo la misma enfermedad o la misma patología, podíamos tener diferentes síntomas, diferentes formas de mostrarlo. Pues bien, ya se ve y cada vez se intenta más hacer cambiar ese chip para que se piense en que las mujeres somos diferentes biológicamente a los hombres también. Entonces, los profesionales les daban un diagnóstico erróneo y pensaban que podía ser un dolor torácico, artrosis o ansiedad en vez de un infarto. Por eso la mortalidad por eso han muerto más mujeres, o sea, el riesgo de morir por un infarto es más alto en mujeres que en hombres, porque no se les ha tenido en cuenta, ¿vale? Además, tenían un retraso en solicitar atención médica por cumplir con responsabilidades familiares. Y eso sí que va muy unido al rol que ejercemos como mujeres. El género femenino, como es el que se encarga siempre de los cuidados, de cuidar a los hijos, de cuidar a los padres, de cuidar a los enfermos de la familia, de preocuparse por todos y por una misma al final. Pues ese retraso diagnóstico ha hecho también que el riesgo de morir por infarto de miocardio sea mayor en mujeres que en hombres. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Y como decía, si vamos ya a los cuidados, ya es la bomba. Los cuidados que se dan dentro de la familia, o sea, los cuidados informales, el que sea siempre la mujer, ya sea hija o nuera, la que cuide al padre, al suegro, a la madre o a la suegra enfermos, la feminización de esos cuidados, esa internacionalización, que tengamos tantas mujeres inmigrantes cuidando a nuestros familiares en casa enfermos, eso es una desigualdad en sí mismo. Fijaros, se junta el género con la clase social, que suele ser más baja. Cuanto más baja es la clase social, mi clase social, más me tengo que encargar yo de cuidar a mis familiares. Cuanto más baja es mi clase social, más posibilidades tengo de trabajar cuidando a ancianos en residencias, en casas o donde sea, ¿vale? Y el estatus migratorio, porque muchas de esas mujeres que cuidan a enfermos son inmigrantes. Y ahí se juntan varios ejes de desigualdad que hace que tengan peor salud estas personas. Fijaos, esto es del coronavirus también. Pues se ha visto todas las mujeres que están en riesgo de la infección, como la mayoría de las trabajadoras sociosanitarias son mujeres. ¿Os habéis dado cuenta en los últimos años cómo en los centros de salud y en los hospitales cada vez son más mujeres las médicas y no los médicos? ¿Os habéis dado cuenta? Más del 70% de los trabajadores sociosanitarios son mujeres. Y luego, si nos vamos a los cuidados, más del 72% de esas mujeres que trabajan en cuidados, ya sean informales o formales, son mujeres inmigrantes. Así que
los ejes de desigualdad se nos sale. ¿Ve? Hay diversas campañas, ¿vale? Porque estos cuidados, estas mujeres que han estado cuidando durante la pandemia, las que no han podido cuidar a las personas porque tenían que quedarse en casa y no han podido realizar su trabajo, lo han perdido y han visto mermada su situación económica y por lo tanto su situación en salud, ¿vale? Las que han seguido yendo a cuidar a gente han estado más expuestas porque han estado muy cerca de gente que podía estar infectada, tampoco ha podido cuidarse como hubieran querido, ¿sí? Y encima eso, que los cuidados informales además no se tienen en cuenta, no tienen derecho al paro y no tienen derecho a ningún tipo de ayuda económica porque no se puede demostrar. Bien. Jacinta, ¿os acordáis de Jacinta? Jacinta vivía con un hijo, una hija, el nieto, cuidaba a una anciana en su casa y trabajaba limpiando en un cole también. Si os digo que además es de etnia gitana, ¿qué pensáis? ¿Que puede tener posibilidad de estar más sana, más enferma o de morir antes de enfermedades que otra persona? Más o menos, o igual. ¿Qué pensáis? Los que piensen que igual, que da igual que sea de etnia gitana o de etnia paya. ¿Qué pensáis? Los que piensan que igual, que levanten la mano. Igual, vale. Los que piensan que puede estar mejor, porque se les hace más caso en el médico, porque si no se la lía. ¿No? ¿Y quiénes piensan que puede ser que tenga peores oportunidades y su salud va a ser mermada? Con más. Ahí está, me gusta la mayoría. Así es. Así es, en este estudio las personas en naranja, hombres y mujeres, representan personas de etnia gitana, ¿vale? Y los de azul son los payos. Cuando vemos, por ejemplo, el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad, es más alto en la etnia gitana. Cuando preguntamos quién piensa, o sea, la población que piensa que su estado de salud es bueno o bastante bueno, es menor en la etnia gitana que en los payos. Y porcentaje de personas fumadoras que fuman 20 o más cigarrillos diarios, y además la edad de inicio del consumo de cigarrillos es más temprano en la etnia gitana que en los payos. ¿Vale? Y luego además, ¿cómo van a ser recibidas esas personas en los distintos servicios de salud, sociales? ¿Pensáis que se les recibe igual? ¿Que se les recibe mejor o que se les recibe peor? ¿Un poquito peor? Un poquito peor. Porque decimos esto de no soy racista, pero todos somos racistas. Yo soy racista. Todos los días hago un intento, o sea, pienso las cosas que digo para intentar no ser racista, pero todos somos racistas, igual que todos somos machistas. Hemos crecido en una sociedad que es machista y que es racista. El otro día se lo comentaba a Lucas, me decía un compañero que eso de los Black Lives Matter, que lo de las vidas negras que importan en Estados Unidos, que por qué tanta historia con eso, cuando en Estados Unidos no son racistas, me decía. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo van a ser racistas? Me decía, si han tenido un presidente negro. En fin, ¿vale? Somos racistas, y aquí también. ¿Quién no ha tenido nunca un pensamiento racista hacia una persona de etnia gitana? Del tipo que fuera. Cuando le han contado algo, cuando se ha encontrado con alguien, cuando lo ha visto en su trabajo, que le ha atendido de forma diferente o se ha puesto un poco a la defensiva. ¿A quién nunca le ha pasado eso? A mí no, a mí me ha pasado. ¿A alguien no le ha pasado eso? Pues somos racistas. Quieras que no, nuestra conducta se ve influenciada por ese racismo. O sea, tratamos de manera distinta a las personas que son diferentes a nosotros, y cuanto más diferentes son, peor. O sea, más distancia hay entre nosotros y ellos. Y eso ocurre también en las consultas médicas, no os creáis, que los médicos no somos perfectos ni mucho menos. Fijaos aquí, por ejemplo, en los inmigrantes, lo que decía de no soy racista, pero esta noticia es bastante reciente. 7 de cada 10 inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a inmigrantes. ¿Vivimos en un país racista? No. Sí, claro que somos racistas.
Da igual que tengamos amigos senegaleses o bolivianos, pues seguramente alguna vez sí que hemos pensado, o en nuestro día a día, sin darnos cuenta, tenemos comportamientos y pensamientos y comentarios racistas y no nos damos cuenta. Por eso creo que es importante que reflexionemos cada vez que nos pasa algo así y pensemos cómo queremos actuar. ¿Y los inmigrantes son más vulnerables o no? Por supuesto, los inmigrantes son muy vulnerables a esta pandemia. De hecho, esto también, fijaos, alrededor de un 43% de los contagios confirmados en la primera ola fueron en inmigrantes, perdón, en la segunda ola, de inmigrantes. Sí son más vulnerables. Habéis oído hablar de brotes que ha habido de trabajadores en el campo y de trabajadores en otros sitios, ¿verdad? ¿De dónde eran? Inmigrantes, eran de fuera de España. Iban hacinados en furgonetas, hacinados en coches para ir a trabajar al campo o al almacenes o donde fuera, pero es que si no trabajan, no comen. Y las condiciones laborales que tienen normalmente son bastante malas. Y si no van, no tienen derecho ni a baja laboral, ni a ERTE, ni a ayudas, ni nada. ¿Sí? Además, cuando decían lo de quedarse en casa, está muy bien también, y aislarse, pero ¿cómo se puede aislar una persona que vive en un piso patera compartiéndolo con 3 o 4 familias? Es muy complicado, ¿sí? Fijaos, además, bueno, quería comentaros esta ley. La ley de los cuidados inversos es un concepto que acuñó un médico inglés en 1971, ya ha llovido, muchos de nosotros no habíamos nacido, qué bien, eso hace que nos sintamos más jóvenes. Dijo que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente a la necesidad de la población asistida. Es decir, las personas que menos necesitan ser atendidas médicamente son las que más atención médica, o sea, más facilidad de acceso al sistema sanitario y una mejor atención médica tienen. Sin embargo, las personas que más lo necesitan son las que peor lo tienen, tanto para acceder al sistema sanitario como para tener una atención médica de calidad. Esa es la ley de cuidados inversos. Y podemos decir que eso se puede extrapolar no solo a los servicios médicos, sino también a todas las instituciones sociales. Fijaos aquí, en plena pandemia, qué mal preparados hemos estado, ¿no? Hasta en Wallapop vendían citas para comisarías de extranjería porque no atendían con la suficiente rapidez a las personas para que normalizaran su situación aquí y consiguieran papeles. Nos hemos visto en una situación excepcional donde hacía falta regularizar a las personas que no lo estaban para que pudieran vivir. Para empezar, es un derecho básico, para que pudieran vivir, pudieran comer, pudieran trabajar o pudieran, por lo menos, protegerse de una infección como la del coronavirus que podía llegar a matarle. Y es más, tenemos que ser un poco egoístas también. Si no lo queréis ver o para aquel que no quiera verlo con esa visión global de la salud, pues hay que pensar egoístamente también. Si no cuidamos la salud de todos, no podemos cuidar la nuestra. Ojo, en problemas de salud pública como este, una pandemia como esta, aunque no fuera tan grande, si no cuidamos la salud de todas las personas, no estamos cuidando la nuestra. Esto es un problema de todos, como dicen, porque es una infección transmisible y si las personas no pueden confinarse y cuidarse, esto no se va a cortar nunca. ¿Sí? Bien. Y igual que en el tema de los papeles, es muy contradictorio que las personas sin papeles sean las que más papeles tienen, porque siempre les están pidiendo papeles para todo, y todo son barreras y barreras y barreras para conseguir esos papeles. Esta es otra contradicción. En una época en la que tenemos que estar confinados en casa, no se han parado los desahucios. O sea, ¿cómo vas a pedirle a la gente que se quede en casa, que se proteja y que nos proteja a todos cuando están desahuciando y echando a la calle a la gente? Y aprovecho esto que dice aquí Miriam se queda para ver cuánto tiempo me queda, para ver hasta cuándo me quedo. Vale, pues ya voy terminando. Bien, y por otra parte, el acceso al sistema sanitario. ¿Quién tiene más problemas para acceder al sistema sanitario? Pues las personas que no tienen papeles, ¿vale? Como los inmigrantes, y personas en una situación de vulnerabilidad social, pues eso, que tampoco, o que no saben cómo acceder, que no tienen tiempo, que no se les trata igual, pues todo esto es muy importante para tener un estado de salud óptimo o para cuidarnos, por así decirlo.
Bien, nuestro sistema sanitario de verdad que sigue siendo uno de los mejores del mundo, pero no llega a ser universal del todo, ¿vale? Desde el Real Decreto del 2012, en el que cientos de miles de personas perdieron el derecho a ser atendidos en el sistema sanitario porque perdieron la tarjeta sanitaria, después de esto, en el 2018, se intentó arreglar con este Real Decreto del 27 de julio, pero no se ha llegado al punto en el que estábamos antes del 2012, en el que sí, nuestro sistema sanitario era público y era universal, se atendía a todas las personas, no solo a los menores, mujeres embarazadas, a todas las personas, a todas, vinieran de donde vinieran. Eso está afectando a mucha gente y hay todavía muchas denuncias de muchos casos de exclusión sanitaria, cuando encima son gente que tienen derecho, según este decreto, a esa asistencia. Con tanto cambio también legislativo, muchas veces los trabajadores sanitarios tampoco saben ya quién tiene derecho y quién no, ¿vale? Y hay gente además que ha afirmado en periódicos que les querían cobrar la atención por ser atendidos por coronavirus. Gente que no tiene para comer y les quieren cobrar miles de euros por esa atención. Con lo cual, todavía no llega a ser el sistema sanitario tan bueno que teníamos antes universal, pero vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Bueno, han quedado claros ya los ejes de desigualdad: género, edad, territorio, clase social, etnia, estatus migratorio, todo eso ha quedado claro, ¿sí? ¿Cómo aconsejamos los médicos normalmente? ¿No? ¿Cuántas veces nos han dicho en la consulta, tienes que comer menos o tienes que hacer más ejercicio, ¿no? O tienes que perder peso o tienes que dejar de fumar? Bien. Esto es lo que solemos decir: no fume, mantenga una dieta equilibrada, sea activa, practique sexo seguro, maneje los niveles de estrés, que fácil es decirlo, tenga cuidado en la carretera, tenga cuidado con las radiaciones solares, etcétera, etcétera. Estos son los consejos que se da a la gente para una mejor salud, los clásicos, que tienen que ver con los hábitos de vida. ¿Qué hábitos de vida tengo? Fumo, bebo, salgo mucho por la noche, ¿vale? Como mucha grasa. Pues bien, estos son los consejos desde una perspectiva de determinantes sociales, que no se centran en los hábitos de vida de cada uno, no en la responsabilidad que tiene cada uno de hacer algo mal, sino en qué condiciones de vida estoy yo, o sea, qué condiciones de vida tengo, en qué entorno estoy, qué puedo hacer y qué no. Entonces, esas condiciones de vida, que no hábitos, tendríamos que decir, por ejemplo, no sea pobre, no tenga padres pobres tampoco, tenga un coche para poder moverse de aquí a allí y no tenga que ir hacinado como en una pandemia en el metro o en los autobuses. No trabaje en un puesto estresante en lo que no le paguen lo suficiente. No viva en una vivienda húmeda ni de baja calidad. Tenga suficientes ingresos para poder permitirse vacaciones. No pierda su trabajo y entre en una situación de desempleo que le va a acarrear otros problemas. Si está enfermo, discapacitado o desempleado, obtenga todos los beneficios a los que tenga derecho. Como os he comentado, cuanto menos papeles tiene una persona, más papeles le piden para todo y más barreras burocráticas hay. No viva al lado de una carretera principal con mucho tráfico ni de una fábrica contaminante, o sea, ni contaminación ni ruido, que viva en una zona guay. Aprenda a rellenar los formularios complejos de subsidio de vivienda antes de quedar indigente. Se ve bastante claro, ¿verdad?, que deberíamos centrarnos más en las condiciones de vida y no en los hábitos de vida de cada persona, porque a veces no depende de la responsabilidad de cada uno, sino de lo que pueda o no pueda hacer, de lo que esté en su mano o no. Un compañero del Grupo de Madrid lo que ha hecho también es estos mensajes del Ministerio para protegernos del coronavirus y del virus, le ha dado la vuelta y los ha transformado en unos consejos con el enfoque de determinantes sociales, ¿vale? Viva en una casa espaciosa, ¿vale? Ya hemos dicho que la gente que vive hacinada no puede. Viva en una sociedad con un sistema sanitario no colapsado. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Que como se ha colapsado el sistema sanitario, hay muchas personas que no han sido atendidas como deberían. Y sigue pasando. Muchas enfermedades crónicas que no se están siguiendo adecuadamente. Ha aumentado la mortalidad por problemas crónicos. Retrasos diagnósticos y de atención en cosas graves como infartos y otras enfermedades cardiovasculares. Todo eso sigue pasando. O sea que el coronavirus, no solo el coronavirus, está provocando también que muchas otras personas vean agravada su salud e incluso hayan muerto por otras causas. No sé si os acordáis del ébola. Bueno, el ébola, la última
epidemia grande que hubo en ébola, de África de ébola hace unos años, ahora también sigue habiendo, pero hubo una muy sonada. Moría gente después por muchas otras patologías como malaria porque tenían miedo de ir al hospital, tenían miedo por si se infectaban. Y ahora está pasando eso también. Hay mucha gente que también tiene miedo de ir a un centro sanitario o a un hospital y aguanta más con su proceso y está perjudicándose más su salud. ¿Vale? Ten derecho a ausentarte del trabajo si aíslan a tu hijo, por ejemplo, que hay mucha gente que no puede confinarse. Yo ahora estoy trabajando en Salud Pública de Elche y no sabéis la cantidad de gente que nos dice, pero es que ¿qué hago si dejo de ir a trabajar? Es que tengo que comer, es que no puedo. O gente que no entiende bien. Hemos estado hablando también con inmigrantes que no entienden bien. Porque el otro día me decía un senegalés, pero vosotros ¿cómo hacéis eso de dejarnos en casa solos, en casa encerrados, sin medicina, sin nada para esta enfermedad? Me decía. Pero nos estáis dejando aislados sin medicinas para la enfermedad. Yo le decía que era un virus que no se curaba, le costaba creerme, claro que sí. A ver, el nivel educativo es diferente, el concepto de salud y enfermedad que tienen las personas de otra cultura, porque la cultura también influye mucho en nuestra salud, es diferente, cuesta. Y si no tenemos tiempo para explicar estas cosas, tenemos un problema. Y esta sociedad lo que ha hecho, este sistema en el que vivimos, nos ha robado el tiempo. Ya no tenemos tiempo para reflexionar, ni para saber lo que hacemos ni lo que no, ni las consecuencias que tienen nuestros actos, aunque sean muy pequeños. Tampoco tenemos tiempo para dedicarle a personas que necesitan más atención. Y como os contaba con la ley de cuidados inversos, estas personas que necesitan más tiempo no lo tienen. En los barrios más pobres, donde la población tiene mayores problemas de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, por todo lo que os he comentado, no tienen más recursos sanitarios allí, no hay mayor número de médicos o de enfermeras, no tienen zonas verdes donde pasear, no hay servicios públicos para que hagan deporte, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto, como os comentaba, es para repasar un poquito. Ese entorno físico, cómo influye en nuestra salud, por la accesibilidad a espacios de ocio, transportes, aceras, diseño urbanístico, la estética del entorno influye mucho también en todo el estrés. El estrés se ha demostrado también que es una causa muy importante de enfermedades cardiovasculares, el estrés mantenido. Regulación del tabaco y alcohol y las casas de juego, como os comentaba. En zonas más vulnerables, más pobres, se vende más tabaco, se vende más alcohol, es todo eso más accesible. Los ruidos, el ruido también provoca problemas. Entornos libres de humos y contaminación. En estudios recientes también se ha visto que el acceso a zonas arboladas, el que los niños jueguen en zonas verdes, en zonas arboladas, hace que su desarrollo cognitivo sea mejor que los niños que no tienen acceso a jugar con árboles y en el campo, en zonas verdes. Eso dentro de las ciudades. Con lo cual cada vez tenemos más datos que apoyan todo esto, ¿vale? En este mundo en el que vivimos, que estamos bombardeados por noticias y la mayoría son noticias falsas, fake news, la ciencia es la que nos va a ayudar a saber realmente qué es verdad y qué no. Y todo lo que os he contado está basado en estudios científicos. Bien, el entorno físico, como decía, esa posibilidad de hacer deporte y actividad física, reducción del estrés o tener más estrés, alimentación, tener más supermercados de alimentación saludable y no McDonald's o restaurantes de comida rápida, que también se ven mucho en esas zonas. El tabaco, alcohol, las alteraciones del sueño, en fin, todo eso que hemos comentado. Esto es volviendo al caso de Jacinta, Isidro. Fijaos, yo pensaba, bueno, Alicante, que hace poco leí que ha sido elegida como la segunda mejor ciudad para vivir por los expatriados, o sea que es una ciudad bastante agradable, una zona bastante agradable. Pensaba que no iba a haber tanta diferencia como he visto, por ejemplo, en Madrid por barrios, ¿no? Pero fijaos, esto, si queréis ver lo que está en el país, es muy interesante. El mapa de la renta de los españoles calle a calle, podéis ver, es un mapa interactivo donde podéis ver cada zona. Y también en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, que está en la página del Ministerio, es muy interesante ver. Han hecho un análisis con muchos indicadores y por barrios, quién tiene, o sea, la pobreza, el nivel de renta, el nivel educativo y todo. Fijaos aquí, estas zonas son las mejores. Aquí ha cambiado los colores. Las zonas grises oscuras, que se veían Granate en otro lado, estas son las mejores, ¿vale? El Cabo de las Huertas, el centro y tal. Estas son las peores. Aquí es donde viven Jacinta y Wilson.
¿vale? Sí que se nota, incluso dentro de Alicante se ve como la renta de la gente que vive ahí es mucho menor que la renta que vive en otras zonas, ¿vale? Fijaos, si hablamos también de acceso, Isidro, como tiene tarjeta sanitaria, cuando el médico le da la receta para los fármacos y para los fármacos de dejarse de fumar, el fármaco para la hipertensión, el fármaco para reducir la grasa, etcétera, etcétera, puede comprarlos todos y además le ofrecen más productos en la farmacia para cambiar su estilo de vida, ¿vale? Sin embargo, Wilson, como no tiene tarjeta sanitaria, para empezar no puede ni comprar la medicación. Está excluido del sistema sanitario del todo y además dispone de poco dinero, no se lo puede comprar él. Ana tiene tarjeta sanitaria y puede comprar la medicación con descuento, bien. Y Jacinta tiene tarjeta sanitaria pero no puede comprar todos los fármacos porque va muy justa de dinero, está cuidando también a su nieto, a sus hijos, ¿vale? Y es más, cuando le dicen además que deje de fumar para no tener otro infarto, resulta que recibe una llamada que se ha muerto la anciana que cuidaba. Se ha quedado sin uno de sus 2 ingresos. ¿Qué puede hacer? ¿Vosotros? ¿Quién era Jacinta? Jacinta, poneos en la piel de Jacinta. Tenéis que reducir el estrés, dejar de fumar, comer mejor comida, hacer más ejercicio. La anciana que cuidabais ha muerto y ahora vais a ir mucho más apretadas económicamente con el trabajo de limpiar la escuela. ¿Dejáis de fumar o no? ¿Se trata de un hábito de vida o de una condición de vida? ¿Creéis que es algo que hace ella racionalmente, el decir sigo fumando porque me da igual? No. ¿Con ese nivel de estrés pensáis que puede dejar de fumar? No. Bien, a nivel de centro de salud, Wilson obviamente no tiene tarjeta sanitaria y pasa tiempo hasta que consigue una, con lo cual tiempo que pasa sin poder cuidarse como debe, para la paradoja que os comentaba de los sin papeles. A Ana, su enfermera, le dice que haga deporte, que hable de y le habla de los recursos deportivos de su barrio. Jacinta va al médico y le dice de los recursos deportivos de su barrio que haga deporte o que haga yoga o que haga... ¿Vosotros creéis que Jacinta va a ir a un gimnasio? No. Pero si tiene a lo mejor un polideportivo donde hay actividades gratuitas para los vecinos y hay gimnasia de mantenimiento o pilates así suavecito, pues a lo mejor sí que hay, pero si no hay ese recurso social en su barrio, lo va a tener muy difícil. Porque Jacinta y Ana probablemente tampoco, y Wilson para nada, no se van a ir a gastarse 50 euros al mes en un gimnasio, ¿sí? A Isidro su enfermedad también le dice lo mismo, que haga deporte y le habla de los recursos deportivos de su barrio, pero a Isidro le da igual, con su tarjeta de crédito va y o alquila los servicios de un entrenador personal o se va a un gimnasio de estos que están abiertos 24 horas y puede ir en cualquier momento. En cuanto a la comida, Wilson, ¿quién era Wilson? ¿Qué comida os compráis? ¿Tenéis dinero para comprar comida? ¿Qué compráis? ¿Os vais a un supermercado a comprar verdura y fruta? ¿Qué os compráis? Patatas, arroz y qué más. Lo que sea, rápido, ¿no? Vale, sabéis que la verdura y la fruta es más cara que la comida basura, ¿no? O sea, es más caro hacerse una ensalada en casa que comprarse una hamburguesa del McDonald's o de Burger King, ¿sí? Pues bien, él no tiene dinero para comprar buena comida, así que compra comida rápida con muchas calorías y poco valor nutricional. Igual que hace Ana, porque están trabajando y no tienen tiempo y tienen que cuidar de gente. Jacinta igual, tampoco puede ponerse a pensar en eso, si tiene que dar de comer además a 3 personas más. Y luego, ¿Isidro qué le pasa? Pues que ¿dónde está Isidro? Aquí, ¿no? ¿Qué pensáis que hace Isidro? Que te cocinen, claro. Isidro probablemente tenga alguien que le cocine comida saludable, que pueda gastarse dinero en una comida saludable y le cocine. Bien, así que espero haber dejado bastante claro, que se vea de manera bastante clara esas desigualdades, ¿no? a las que nos enfrentamos todas las personas, porque vivimos en un mundo desigual. Si hablamos de inequidad, unos tienen, otros no, ¿vale? De equidad es que todos tengan. O sea, la equidad no se trata de dar lo mismo a todas las personas, se trata de darle más a quien más lo necesita. Eso es equidad, ¿vale? Si repartimos recursos equitativamente, le damos más a los que más necesitan. Como cuando hablábamos de los barrios más pobres donde necesitaban mayores servicios de salud, por ejemplo, y mayor atención social. A lo mejor necesitan más trabajadores sociales que en un barrio rico.
En un barrio rico, donde a lo mejor la gente que va al centro de salud tiene su seguro privado también y va solo para que le hagan unas recetas, ¿vale? Ahí a lo mejor se necesitan menos recursos en ese centro de salud que en otro donde la población tiene más problemas de salud y tiene más problemas sociales que necesitan ser atendidos para que esos problemas sociales no se conviertan luego en problemas de salud. ¿Sí? ¿Lo podéis visualizar? Pues bien, eso sería la equidad, para que todos tengamos el acceso a las mismas oportunidades, darle más al que más lo necesita. Y la justicia es actuar con las causas que están provocando esa desigualdad y solventarlas. Eso es más utópico, pero me encantaría que se pudiera hacer. ¿Veis? Aquí hay algún dibujo de la realidad en el que incluso este tiene más cajones para ver y este incluso le han puesto en un hoyo, ¿vale? Esa es la realidad. Esto sería la igualdad, le repartimos lo mismo a todos para que todos puedan ver, pero claro, el que menos puede, aunque le des lo mismo que a los demás, no puede llegar tampoco a alcanzar las oportunidades de los demás. Y la equidad, como decíamos, es darle más a quien más lo necesita. Pero la justicia, que es lo ideal, es quitar esa valla que está haciendo que esas personas no puedan ver el partido, quitarla, actuar sobre las causas de la inequidad, se elimina la barrera y todos tienen acceso de manera igual a esas oportunidades. Si queda tiempo me gustaría poneros un vídeo, si no, no, que es de 3 minutos y medio, simplemente para que se nos mueva un poquito más esto por dentro. Y quería terminar con el roto, que es siempre brillante, en el que resume bastante bien lo que hemos hablado, ¿eh? Viven hacinados, viajan en transportes atestados y comen mal. Los pobres no se cuidan. Así que me gustaría que os cuidarais mucho. Y os voy a poner un vídeo. Si queréis alguno de los mapas o de los links, de cualquier cosa que he mostrado en la charla, me los pedís vía Lucas eso es mi Twitter, pero vamos, vía Lucas también me lo pedís, os lo puedo dar. Y vamos a ver ese vídeo, ¿os parece? Es en inglés, pero está subtitulado. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no
still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Bueno, espero que eso os haya movido algo, que seáis conscientes de lo privilegiados que podemos ser, de que nuestros vecinos pueden no tener tantas oportunidades como nosotros. Espero que os haya servido también para poneros en la piel de otras personas con otros perfiles socioeconómicos, para que tengamos más empatía y para que en nuestro día a día podamos luchar para reducir esas desigualdades y luchar por un mundo más justo y más equitativo. Muchas gracias por haber venido.